Secundaria tercer grado. Lengua materna. Uso de la puntuación. Hola, bienvenidos a su programa Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021 con recursos de la educación a distancia. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta sesión. Yo soy Leslie Mendívil y el día de hoy contamos con la presencia del maestro Alejandro Pérez a cargo de la asignatura Lengua Materna, quien se encargará de dirigir este programa. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Leslie, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes, estudiantes del tercer grado de secundaria, a una emisión más de este programa. Es un gusto estar con ustedes. La sesión de hoy, titulada Uso de la puntuación, tiene como propósito conocer por qué es importante saber usar la ortografía y la puntuación en distintos textos, en este caso, en nuestros ensayos. Los materiales a utilizar en esta sesión son un cuaderno de apuntes, un bolígrafo y tu libro de texto de lengua materna. No olvides tomar notas y, en la medida de lo posible, registra tus dudas, la información que consideres importante, así como aquellos ejemplos que te ayuden a comprender mejor el tema. Prepara tus materiales, que estamos por comenzar. Si por alguna falla técnica u otra situación no puedes ver el programa completo, o simplemente porque quieres volver a verlo, recuerda que este se repite por youtube.com/Aprende en Casa. Comencemos con el análisis del siguiente párrafo de un texto. Cuando se escribe un ensayo no basta con externar una opinión sobre algo, es importante argumentarla y dar a conocer los datos o elementos que la sostienen. Si no se cumple este requisito, el texto es una queja o una mera opinión, no es un ensayo. Quien escribe ensayos y los publica debe pensar en la responsabilidad que conlleva opinar, debemos reflexionar sobre las consecuencias de nuestras opiniones y en general de nuestras palabras. Ahora, Leslie, escuchemos el siguiente párrafo, pero ahora sin puntuación. Perfecto, maestro, yo le ayudo. Adelante, por favor. A ver, voy. Cuando se escribe un ensayo no basta con externar una opinión sobre algo, es importante argumentarla y dar a conocer los datos o elementos que la sostienen. Si no se cumple este requisito, el texto es una queja, una mera opinión, no es un ensayo. Quien escribe ensayos los publica, debe pensar en la responsabilidad que conlleva opinar, debemos reflexionar sobre las consecuencias de nuestras opiniones y en general de nuestras palabras. Ay, maestro. ¿Notaron la diferencia? Bastante. No hay congruencia y no se entiende lo que queremos decir. Por eso es importante que nuestros textos, en este caso el ensayo, contenga la puntuación correcta. Entonces, ¿por qué es importante la puntuación de los textos que escribimos? Porque permite ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia, le da la estructura al texto para que éste se entienda al leerlo. Recuerda que la coma, así como el punto y seguido, tienen como función separar ideas dentro de un párrafo. En textos como las noticias, las cartas, los artículos de opinión y las recetas de cocina que se publican en periódicos, revistas y en libros, podemos apreciar el uso de la puntuación. Los anuncios publicitarios también son otro ejemplo. Todos estos ejemplos que hemos mencionado presentan un estilo particular de escritura, dependiendo de su formalidad, al género y al tipo textual al que pertenecen, a quien van dirigidos también. No es lo mismo escribir un mensaje de texto a un familiar o amigo que escribir un correo electrónico a un profesor. No es lo mismo escribir un cuento que escribir una novela. Por lo tanto, es importante considerar los aspectos anteriores cuando se trata de escribir tu ensayo, y así evitar confusiones al plasmar tus ideas y argumentos. Te invito a que en tu cuaderno de apuntes escribas brevemente algunas ideas acerca de la función de los signos de puntuación. Maestro Alejandro, como sabemos, la coma tiene variados usos dentro de los textos. ¿Podrían decirnos cuál es la función principal de la coma? Sí, claro que sí, Leslie. A continuación te lo explico.
Primero, recordemos que la coma es un signo ortográfico que indica una división entre las palabras o frases que componen una oración. Esta, a su vez, tiene varias funciones. Entre ellas están las siguientes que ejemplificaré con párrafos tomados de varios ensayos. La primera función se pone para separar palabras que forman series de nombres, adjetivos y verbos. Por ejemplo, veamos el siguiente párrafo. La riqueza se ha entendido como un aspecto bastante común en la abundancia de factores económicamente tan significativos como las vacas, la tierra, la renta acumulada o los valores bursátiles. Otra es la posesión de bienes no esenciales como obras de arte, grandes casas, número de esposas, concubinas o amantes, siendo cualquier clase de superávit en general un elemento indicador de riqueza. Aquí tenemos dos ejemplos de la función. Podemos apreciar las comas que se colocan en este párrafo para separar una serie de palabras o sustantivos con las que nos podemos referir a la riqueza. Tenemos una segunda función, para no repetir un verbo dentro de oraciones seguidas. Por ejemplo, el primer corredor llegó a la meta a los 30 minutos y 22 segundos. Por su parte, el segundo corredor a los 30 minutos y 28 segundos. Aquí podemos ver cómo la coma va a sustituir el verbo llegar. En el siguiente ejemplo sucede lo mismo. Leslie, ¿me puedes ayudar con la lectura? Claro que sí, maestro. La primera persona puntual, la segunda 10 minutos tarde, la tercera 15. ¿Ven a lo que me refiero? La coma puede sustituir al mismo verbo que se utilizó anteriormente, que en este caso es sentenciar. En los ensayos ocurre lo mismo. Si queremos omitir un verbo que ya mencionamos anteriormente, debemos colocar la coma. En la tercera función, podemos separar segmentos de la oración que son gramaticalmente equivalentes. Por ejemplo, en el siguiente párrafo podemos identificar la función. La poesía es una manifestación cultural en la que vemos reflejadas las inquietudes, intereses, creencias, preocupaciones y sentimientos de diversos grupos humanos que han vivido en épocas diferentes. Antiguamente, los poemas se divulgaban solo de manera oral. Las historias de los pueblos, las historias de sus héroes se contaban en verso, pues esto facilitaba su memorización. Junto con estas historias de héroes y aventuras circulaban canciones de amor, desilusión y ensoñaciones. Nos podemos dar cuenta que estas comas se utilizan para separar las palabras de la oración en segmentos y de esta manera comunicamos con claridad nuestras ideas a los lectores. Para las funciones de la coma y cuando aplicarlas, inicia con oraciones o frases de la vida cotidiana y después lean textos más complejos como los ensayos. La lectura en voz alta es una excelente estrategia para darse cuenta del uso de la coma. Al escribir tus ensayos, esta estrategia te ayudará a ubicar la coma de manera correcta, ya que te escucharás y te darás cuenta si tu discurso es claro. Gracias, maestro, por la aclaración. Y también en casa espero que con los ejemplos que ya analizamos se hayan despejado algunas dudas con respecto al uso de la coma. Esperemos que sí, Leslie. Continuamos con otro signo de puntuación que encontramos en los textos, que es el punto y seguido. Este lo utilizamos para separar dos ideas u oraciones de un párrafo. Veamos el ejemplo. Cuando se escribe un ensayo, no basta con externar una opinión sobre algo. Es importante argumentarla y dar a conocer los datos o elementos que la sostienen. Si no se cumple este requisito, el texto es una queja. Una mera opinión no es un ensayo. Como pudieron ver en el ejemplo, Leslie, el punto y seguido separa dos ideas del mismo párrafo, que tienen relación entre ellas. En nuestro ensayo sucede lo mismo. El punto y seguido lo usaremos para enunciados que formen parte del mismo párrafo, lo cual dará a nuestro texto claridad y coherencia. Ahora los invito a que veamos el siguiente video, la importancia de puntuar un texto, en el que se ejemplifica lo que el maestro Alejandro nos acaba de explicar. El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas.
Los concursantes del día de hoy son escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio Romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¡Muy bien! Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con el cambio quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Si se dieron cuenta, en el video se resalta que la estructura de un texto depende de la colocación de los signos de puntuación, ya que es a partir de su uso pertinente cómo podemos expresar con claridad nuestras ideas en un texto. Recuerden que el uso adecuado de los signos de puntuación permite delimitar las ideas y hace comprensible un texto.
La colocación correcta de los signos de puntuación nos ayuda a comprender el sentido de cualquier texto. De hecho, es justo el dominio de la puntuación el que otorga al autor de un texto las herramientas necesarias para concretar sus ideas de forma escrita. Los signos de puntuación, aunque facilitan la lectura de un escrito, no solo ayuda al lector, sino que ayuda al escritor a organizar sus ideas. Por lo tanto, se convierte por una parte en un auxiliar para la organización de las ideas y por otra parte en un apoyo para la creación de un estilo propio de escritura. Los usos más frecuentes de algunos otros signos de puntuación son 2 puntos. Leslie, ¿me ayudas por favor? Claro, estos anuncian una enumeración cuando se escriben en líneas aparte. Punto y coma. Separan los elementos de una lista cuando escriben en líneas independientes. Coma. Separa elementos en una enumeración. Punto. Cumple sus funciones de punto y seguido y punto y aparte. Gracias, Leslie. El uso de la puntuación repercute en la comprensión de los textos que leemos, por lo que los signos de puntuación son recursos fundamentales para organizar nuestras ideas que expresamos mediante la escritura. En muchas ocasiones, como ya lo hemos dicho en la sesión, el poner una coma en un lugar inadecuado